Buenos días. Básicamente en esta hora vamos a ver cómo podemos medir riesgo operativo, cómo podemos asignar distribuciones de probabilidad dependiendo de la severidad y la frecuencia. Vamos a mirar cómo podemos utilizar la distribución como puede ser la Bernoulli y la Poisson para modelar y simular frecuencias y cómo podemos utilizar distribuciones como logarítmica normal, Flechet, Gumbel para modelar la severidad. Bien, entonces antes de empezar con el ejemplo ya en Excel y con Risk Simulator, me gusta hablar un poquito de qué es el riesgo operativo y de algunos términos que necesitamos saber para el modelamiento. También vamos a mirar qué es eso de la convolución y el algoritmo de recursión de Penger. Eso para qué nos sirve para calcular pérdidas agregadas cuando estamos multiplicando y sumando distribuciones de probabilidad. Entonces, yo creo que el audio está bien, no sé si están viendo mi escritorio y si llega a presentar alguna inquietud con respecto, digamos, al modelamiento, al software o a los cursos que estamos ofreciendo, no duden en comunicarlo por el chat. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a empezar a definir el riesgo operativo como la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones en el recurso humano, en procesos, en procesos tecnológicos, en la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos, y esto incluye el riesgo legal y reputacional asociados a estos factores. Entonces, dentro de las etapas de riesgo operacional vamos a tener un monitoreo, vamos a identificar los riesgos y es que es importante identificar los riesgos por severidad por frecuencia. Acá vamos a hacer matrices, vamos a hacer mapeos. En la medición existen diferentes alternativas, como pueden ser los enfoques ascendentes y descendentes. Para este caso en específico y utilizando como herramienta de apoyo Risk Simulator, vamos a utilizar las técnicas para encontrar distribuciones de pérdidas agregadas y una última etapa que va a ser el control con el propósito de mitigar el riesgo, sea por seguros, ¿cierto? Tratando de modelar la severidad o por frecuencia haciendo controles. Entonces ahí podemos calcular lo que podemos hacer con respecto al riesgo inherente y el riesgo residual. Esas son las etapas de riesgo operacional. Los factores de riesgo, pues vamos a tener factores tanto internos como externos. En los internos, lo que tiene que ver con la empresa, pues vamos a tener el recurso humano, el tecnológico, los procesos y la infraestructura. Y por el lado externo, pues ya vamos a tener algunas externalidades, como puede ser la economía global, el ámbito político, el entorno competitivo al cual se encuentra la empresa, tanto sectorial como industrial, las fuerzas del mercado y sociales y la innovación tecnológica. Bien, entonces, esos son los diferentes factores de riesgo por los cuales son fuentes generadoras de eventos, ¿cierto? Que podría ocurrir algún tipo de pérdida asociada a riesgo operativo, tanto interno como externo. Entonces vamos a clasificar los riesgos. Entonces existen diferentes maneras de clasificar los riesgos. Vamos a tener fraude interno, ¿cierto? Vamos a tener fraude externo, relaciones laborales, relaciones con los clientes, daños activos físicos, ¿cierto? Que eso ya tiene que ver mucho, al igual que clientes, con la siniestralidad si tenemos algún tipo de seguros. Las fallas tecnológicas, las causas o pérdidas causadas por incidentes, por fallas tecnológicas, que se cae el sistema, por ejemplo, y la ejecución y administración de procesos que pueden ser pérdidas producidas por errores en la ejecución y administración de algún tipo de proceso en la compañía. Entonces, esta es una manera de relacionar y clasificar los riesgos, ¿cierto? Y eso tiene que ver mucho con las líneas de negocio, cuando vayamos a ver un poquito más de medición por indicador básico. Entonces, vamos a tener unas metodologías para la medición de riesgo operacional y es que la mayoría de las instituciones han empezado a utilizar metodologías estructuradas y avanzadas para la identificación y cuantificación de riesgo operativo como complemento a los cuestionarios y cuadros de control internos utilizados de manera tradicional. ¿Bien? Entonces vamos a utilizar un poquito de estadística, vamos a utilizar un poquito de simulación con el propósito de capturar esas severidades y de alguna manera identificar cuál sería la carga de capital, cuál sería la pérdida esperada y cuál sería el VAR operacional. Estos
diferentes modelos se pueden utilizar, difieren de algún tipo de complejidad. Vamos a tener algunos que son muy sencillos, utilizando como una suma producto de algunos factores betas, que eso lo entrega el indicador básico o un indicador básico estandarizado, y otras técnicas más desarrolladas de manera estadística, como puede ser la regresión y como puede ser la simulación de Monte Carlo. ¿Bien? Y vamos a tener información histórica, y eso nos gusta tener información histórica, pero también puede estar sesgada. Entonces vamos a utilizar algún tipo de distribuciones que tiendan a sobreestimar la pérdida. Y ahorita les muestro por qué. Entonces vamos a tener dos enfoques. Vamos a tener dos enfoques para la medición de riesgo operacional, y se encuentran los enfoques descendentes y los enfoques ascendentes. ¿Ven? En específico, en esta presentación nos vamos a apoyar en los enfoques ascendentes y en específico a la distribución de pérdidas. Sin embargo, voy a detallar algunos enfoques descendentes importantes. Entonces vamos a tener datos externos, una aproximación al Capital Asset Pricing Model, vamos a tener el indicador básico y una aproximación estándar. Y estos son los enfoques descendentes. Es como una pirámide. Y en los enfoques ascendentes vamos a tener los modelos estadísticos y los modelos causales, en donde podemos encontrar el modelo de regresión que les estaba hablando, el modelo de distribución de pérdidas, los modelos estadísticos que ya tienen que ver con simulación, multiplicación entre frecuencia y severidad, los modelos de regresión, determinar a partir de líneas de negocio cómo podemos modelar la frecuencia y la severidad, análisis discriminante, y por el lado de los modelos causales, que también podemos incluir los modelos de regresión. Los modelos de regresión son modelos causales, pero también podemos encontrar las redes bayesianas. Entonces, prácticamente me voy a concentrar en la distribución de pérdidas. Edgar, ¿cómo estás? Acá hay una pregunta: ¿cómo es el de aproximación de Capital Asset Pricing Model? Ya te lo voy a denotar, pero es un enfoque descendente. Bien, ya ahorita empiezo a explicar uno por uno, pero no me voy a detener en gran magnitud ahí. Walter, ¿no me escuchas? Ahora sí, sí, voy a acercar un poquito el micrófono acá y ya estamos ahí. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de enfoques descendentes, no me voy a detener. Entonces, estas metodologías descendentes tienden a centrarse a medidas más amplias de riesgo operativo, con el objetivo de estimar el monto total de capital, la carga de capital que se debe provisionar para alcanzar una calificación crediticia meta. Su implementación es muy sencilla, como les decía, pues, es multiplicar, es utilizar algunas técnicas que ya vienen preestablecidas, estandarizadas. Ahorita les muestro con un software que se llama CMOL cómo podemos incorporar esto. Es muy sencillo, muy rápido. Hacen más difícil el análisis de sensibilidad de los principales factores de riesgo operativo, y pueden sobreestimar el nivel de exposición a riesgo operativo, llevando el cálculo de provisiones muy altas, muy cargadas. ¿Bien? Entonces, vamos a tener la aproximación por datos externos, aproximación del Capital Asset Pricing Model. Entonces, vamos a hablar sobre esta aproximación Capital Asset Pricing Model, y es que este enfoque consiste en cuantificar el riesgo total de la institución por medio del modelo. Digamos que uno trabaja en riesgo de mercado tratando de capturar ese riesgo sistemático a través de un beta. ¿Bien? Y vamos a tener como propósito cuantificar el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, utilizando metodologías como el Value at Risk. ¿Bien? Entonces, si vamos a calcular el riesgo operativo por la aproximación del Capital Asset Pricing Model, vamos a coger los bares y vamos a multiplicar el riesgo del Capital Asset Pricing Model, ¿cierto? Capturado por un beta, el riesgo de crédito, ¿cierto? Que básicamente podemos calcularlo a partir del Logic, Probit, análisis discriminante, ¿cierto? O de pronto, si estamos en una institución, vamos a coger análisis discriminante o el Z-score de Allman multiplicado por el riesgo de mercado. ¿Bien? Entonces, básicamente es una multiplicación, y a partir de esa multiplicación entre el riesgo por capitales del pricing model, el riesgo de crédito y el riesgo de mercado, podemos tener una aproximación a riesgo operativo. Indicador básico: de acuerdo con esta aproximación, la provisión de capital debida a riesgo operativo es calculada como un porcentaje alfa de los ingresos brutos de la institución, y estos valores alfa van a estar entre el 15 y el 20%. Entonces voy acá a mostrar un software muy práctico donde ya tenemos las cargas. Voy a utilizarlo por acá. Voy a abrir acá el software, se llama CMOL, CMOL.
para la modelación de cualquier tipo de riesgo financiero. Voy a abrir este y les voy a mostrar cuáles serían las cargas, ¿no? Bien, está un poquito demorado. La apertura del software es bastante pesado, digamos, por las pestañas y por la información que trabaja. Aquí ya abrió. Perfecto. Voy a ir al módulo de riesgo operativo. Y miren lo que les decía. Vamos a tener riesgo operativo, digamos, de algunas alternativas por Basilea, donde yo puedo incluir acá el ingreso bruto anual. Digamos, si yo tengo un ingreso bruto por tipo de negocio, acá está el tipo de negocio, ¿cierto? Y acá está un alfa cargado, ¿bien? Entonces, si yo utilizo el método de indicador básico, pues voy a incluir acá los ingresos brutos y va a estar multiplicado por un 15%. Pero si yo utilizo un método estándar, pues voy a incluir los ingresos brutos anuales por línea de negocio. Entonces, tengo finanzas, bancas minoristas. Tengo acá un método estándar alternativo, ¿cierto? Y un método estándar revisado, ¿bien? Entonces, acá es importante, voy a cargar un ejemplo súper rápido para mostrarles cómo calcularía el operational bar dependiendo de esto. Aquí está. ¿Listo? Acá está cargando todos. Riesgo operativo. Entonces estoy incluyendo acá, digamos, los ingresos brutos por líneas de negocio. Y ahí está. ¿Bien? Ahí está. ¿De acuerdo? Y digamos, de acá, alguna manera calcularía el riesgo operativo y lo que debería provisionar la institución, calculándolo por Basilea y por indicador básico. ¿Mm? Y estas son las cargas. ¿Listo? Dependiendo de la metodología que esté utilizando. ¿Bien? Eso sería por ese lado. Entonces volvamos acá a la presentación. Bien, la aproximación estandarizada, que también estaba en la herramienta, entonces tienes unos factores betas, entonces todo esto obviamente tiene que sumar un 100%, en donde la carga será 18% para esta línea del negocio y así sucesivamente, ¿bien? Y las provisiones de capital para cada línea de negocio se suman, ¿cierto? Para obtener la provisión total a la cual debe realizar la institución. ¿Mm? Eso sería por ese lado. Entonces vamos a ir un poquito más allá y vamos a mirar los enfoques ascendentes o avanzados. Y es que estos empiezan al contrario. Vamos a mirar desde la línea de negocio hasta llegar a una medición de riesgo operativo de toda la institución, ¿bien? A diferencia de los descendentes. Estos, los betas, ya vienen predeterminados, Alexandra. Ya vienen determinados. No tienes que hacer absolutamente nada. Es como una plantilla. Por eso acá te mostraba con este software Simol que lo único que tienes que hacer es hacer la imputación de los ingresos brutos por línea de negocio. ¿Bien? Míralo. No tienes que calcularlos como si fuera una regresión. Ya están dados. ¿Listo? Ya te lo vuelvo a mostrar, que ya vienen. Aquí está. Riesgo operativo. Mira que ya están cargados. ¿Mm? Ya están cargados acá, entonces ya vienen preestablecidos y de alguna manera son betas ya promedio, digamos por línea de negocio, que digamos son algunas sugerencias por Basilea. ¿Mm? No tienes que calcularlos para nada. Míralos. ¿Bien? Perfecto. Entonces, vamos a mirar los enfoques ascendentes. ¿Sí? No hay problema. Y me queda acá, listo. Entonces, estos enfoques están asociados principalmente a dos tipos de modelos, los modelos estadísticos y los modelos causales. Y estos modelos de alguna manera producen resultados más precisos, pero su implementación es más compleja. ¿Y por qué es más compleja? Y es que tenemos que capturar información histórica. Y es que podemos tener información histórica, podemos tener valores perdidos o podemos tener valores que están sesgados, porque al momento de capturar la información, las personas pueden, digamos, mentir con el propósito de no ser sancionadas. Entonces, pueden haber sesgos por la estructura de la información, por las técnicas de captura de información y que se están recopilando en una base de datos, ¿cierto? En un servidor, y por el otro por sesgos, digamos, en la información por parte de las personas. ¿Bien?
Eso es. ¿Ya? Entonces, vamos a tener los de medición interna, que básicamente se estima una distribución de pérdida para cada línea de negocio y para cada tipo de evento. Entonces, vamos a hacer una multiplicación, lo que yo les decía, entre frecuencia y severidad, con el propósito de capturar la provisión de capital por línea de negocio, acá ya la llamé sub I, con respecto al evento sub J. ¿Bien? Entonces vamos a utilizar la multiplicación y vamos a utilizar la sumatoria de lo que nos dé por línea de negocio y eso se conoce como algoritmo de recursión de Penrose, que básicamente utiliza la convolución por líneas de negocio. ¿Bien? Entonces, cuidado, si yo estoy tratando de sumar, digamos, las cargas de capital, cuidado, yo no las puedo sumar. ¿De acuerdo? Porque esto internamente el software lo va a calcular, utiliza la convolución. Entonces, nomás voy a sumar las pérdidas esperadas, las distribuciones de las pérdidas esperadas para tener las pérdidas agregadas. Cuidado, no vamos a sumar pérdidas esperadas de la línea 1, pérdidas esperadas de la línea 2 como un valor esperado de cada distribución de probabilidad totalmente independiente. No lo voy a hacer, lo voy a hacer como un agregado y esto se conoce como el algoritmo de recursión de Penrose, utilizando convolución. ¿Bien? Teoría del valor extremo. Esta metodología estima la distribución de la pérdida no esperada, teniendo en cuenta la frecuencia de los eventos de pérdida y la severidad de dichos eventos. Y acá tenemos que tener algunos supuestos. Y es que la secuencia de eventos de pérdidas sobre un intervalo de tiempo sigue en un proceso Poisson. Entonces vamos a modelar la frecuencia por este tipo de distribución en específico para variable aleatoria discreta, como puede ser la Poisson. El monto de pérdida no esperada tiene una distribución de Pareto generalizada y tanto los tiempos entre eventos de pérdida como los montos asociados a los mismos son independientes. ¿Bien? Entonces, una vez definidos esos parámetros, como es el lambda, que es un parámetro de la Poisson, y los parámetros de la distribución de Pareto generalizada, vamos a multiplicar esas dos distribuciones y vamos a obtener una pérdida total utilizando la simulación de Monte Carlo. ¿Bien? Los modelos de regresión también es un enfoque ascendente. Los modelos de regresión básicamente utilizan la metodología de mínimos cuadrados ordinarios con el propósito de explicar la frecuencia y la severidad. ¿Listo? Y básicamente vamos a utilizar las variables dependientes, vamos a utilizar las variables independientes, que pueden ser indicadores de riesgo, tales como el número de empleados, el número de transacciones, los años en el uso de hardware y software, entre otros. Entonces vamos a utilizar una técnica de mínimos cuadrados ordinarios con el propósito de explicar la frecuencia y la severidad a partir de unas variables independientes como indicadores de riesgo. ¿Eh? Entonces, vamos a enfocarnos acá, en la medición de riesgo operacional, enfocados en los métodos de medición avanzada. Entonces, vamos a tener una división de la entidad en líneas de negocio. Acá en el ejemplo que tengo en Excel, solo tengo dos líneas de negocio. Ahorita les muestro cómo puedo utilizar esta información histórica. O cuando la información viene de expertos para capturar las frecuencias y tengo un valor de pérdida histórica. Entonces, vamos a mirar cómo puedo ajustar esta información a partir de distribuciones personalizadas y cómo puedo determinar esta distribución de probabilidad a partir de esta información histórica con ajustes de distribución simples. Y vamos a utilizar, digamos, Kolmogorov o Anderson-Dark. Bien, entonces vamos a tener un capital basado en el capital de las pérdidas esperadas e inesperadas. Entonces vamos a utilizar para calcular las pérdidas esperadas el valor esperado de la distribución de pérdidas agregadas. Es decir, vamos a utilizar la media para capturar las pérdidas esperadas. ¿Bien? Vamos a utilizar el percentil cargado al 99.9% para hacer una carga de capital. Y esa carga de capital va a ser la diferencia entre el VAR, es decir, el percentil al 99.9% y las pérdidas esperadas. ¿Listo? Vamos a tener dos funciones de distribución, como yo les decía, una que está capturando la frecuencia, el número de veces que se repite cada evento. Podemos utilizar lo pasado, como podemos utilizar la binomial, podemos utilizar la Bernoulli, podemos utilizar la binomial negativa, ¿cierto? O también la hipergeométrica. Entonces, esas son algunas distribuciones de probabilidad sugeridas para capturar la frecuencia de eventos. ¿Bien?
¿El audio es intermitente? ¿Tengo problemas con el audio? ¿Ahora está duro? Sí, es problemas con la red. Bueno, muy bien, bien. Entonces, vamos a tener dos casos, ¿cierto? Vamos a tener dos casos con el propósito de capturar o cargar la carga de capital, ¿cierto? Calcular la carga de capital. Entonces vamos a tener un caso y es cuando no existe ninguna provisión, pues la carga de capital va a ser sustancialmente el percentil 99.9%. Pero va a existir un segundo caso donde existe la provisión para las pérdidas esperadas, entonces vamos a restar ese VAR calculado al 99.9% y menos la pérdida esperada, y esa sería la segunda carga. Entonces vamos a calcular las dos cargas y eso va a depender, digamos, de la manera con que la institución está cargando el capital. Digamos, si tiene provisión, pues vamos a restar la provisión, pero si no la tiene, entonces cargamos todo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de algunas generalidades que puede ser, digamos, en el uso de las distribuciones de probabilidad para variable aleatoria discreta y el binomial. ¿Listo? Entonces, esta función de probabilidad viene dada por esto. Esta es la función de probabilidad, también llamada como densidad o masa, pero no vamos a discutir eso. Y básicamente se basa en cuatro premisas. ¿Listo? En cuatro premisas. El experimento consiste en una sucesión de n intentos idénticos. Segundo, en cada intento son posibles dos resultados, fracaso de éxito, 1 y 0. La probabilidad de éxito, representada por P, no cambia de un intento a otro y los intentos son independientes. ¿Okay? Eso sería binomial, una distribución de probabilidad de tipo binomial. ¿Okay? La otra distribución de probabilidad es la Poisson, ¿listo? Y esta que vamos a utilizar para el primer ejercicio. Y se basa en tres premisas. Primero, independencia de incrementos. Esto quiere decir que los eventos que ocurren en un intervalo disjuntos de tiempo son independientes, lo mismo que estábamos hablando con respecto a la binomial. Existe estacionalidad de incrementos. ¿Esto qué quiere decir? Que el número de eventos en un intervalo de tiempo depende únicamente de la longitud de dicho intervalo. Y una tercera premisa es que la exclusión de eventos múltiples, existe exclusión de eventos múltiples, y es que esto hace referencia a que la probabilidad de que en un mismo instante en el tiempo ocurran dos o más eventos. ¿Listo? Y la probabilidad de que un intervalo finito ocurra un número infinito de eventos es cero. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que tanto la probabilidad de que se presente dos eventos al mismo tiempo es cero, y de que la probabilidad de que en un intervalo finito ocurra un número infinito de eventos es cero. ¿Bien? Entonces voy a tener una función de probabilidad determinada por esta función, y voy a tener una función de probabilidad, una distribución acumulada, que acá viene. ¿De acuerdo? Entonces acá hay algunas características con respecto a esta distribución, y es que es leptocúrtica y tiene un sesgo positivo. ¿Bien? Distribución binomial negativa. ¿Bien? Esta distribución binomial negativa, también conocida como distribución Pascal, puede ser utilizada cuando el número de éxitos es fijo y predeterminado, y el interés se centra en el número de fracasos hasta alcanzar esa cantidad de éxitos. ¿Bien? Entonces, acá voy a tener dos parámetros. Fíjense que cuando estoy utilizando la binomial nomás, voy a tener un parámetro llamado n y otro llamado p. N haciendo alusión al número de intentos o ensayos, y p a la probabilidad. En la Poisson tengo un parámetro llamado lambda, que va a ser el promedio. Esto es una aproximación a la media aritmética. ¿Bien? Y para la binomial voy a tener unos parámetros que va a ser P y K. ¿Listo? Y K hace alusión a los éxitos. ¿Bien? Esos son los parámetros que voy a tener en la binomial negativa. ¿Listo? Entonces voy a tener probabilidad, voy a tener obviamente mi variable aleatoria, voy a tener K éxitos. ¿Bien? Estos son los parámetros de la binomial negativa. Y algunas generalidades con respecto a la modelación de distribución de probabilidad para variable aleatoria continua. Acá les hago una sugerencia incluyendo algunos autores que dicen que cómo podemos modelar la severidad. Entonces,
autores como Christopher, Mariano y Shevchenko me dicen, mire, utilice una log normal o una Weibull, pero más adelante, Krugman, Panger y Wilmot dicen, mire, usted tiene que capturar, digamos, eventos extremos, ¿cierto? Los llamados EBT, pero usted los puede capturar por las siguientes distribuciones. Log normal, Weibull, pero también puede utilizar Pareto generalizada y algunas distribuciones de valor extremo generalizadas. Y acá algo, hago alusión, acuérdense que el material ustedes lo pueden obtener, le pueden escribir, digamos, al monitor que puede ser Lisa, me pueden escribir a mí a un correo, mi correo es miguel.bello@software-shop.com y les puedo llegar, les puedo llevar, hacer llegar vía correo este material con la base de datos que vamos a trabajar. ¿Ven? Y acá recomiendo lo siguiente. Entonces, para ajustar los datos de severidad operacional se deben tener en cuenta tres clases de severidad. Baja severidad, alta frecuencia, alta severidad, baja frecuencia y severidad catastrófica. ¿Y esto por qué lo digo? Y es que hay que reconocer que todas las pérdidas no son reportadas, por tanto no registradas en la base de datos, y esto de alguna manera genera mayor incertidumbre, a pesar de que, además de que estamos modelando la incertidumbre. Entonces, esa captura no reportada de la información genera una incertidumbre adicional y se puede explicar por varias razones. Uno, evitar la mala reputación por secciones, ¿cierto? Por líneas de negocio, entonces no lo vamos a reportar, vamos a hacer el trabajo internamente, no lo vamos a reportar, pero digamos de alguna manera si existe algún tipo de póliza, pues obviamente la tiene que reportar con el propósito de que el asegurado lo pague, nosotros paguemos el deducible, ¿bien? Pero de alguna manera puede existir mala reputación por secciones y no lo van a reportar. La pérdida de datos por fallas humanas, eventos extremos escasamente representados en la base interna. Entonces vamos a tener una mayor incertidumbre por ahí. ¿Eh? Quizá, sí, acá me dice John Ayala, está haciendo un comentario, quizá dice que no lo reportan en la unidad del negocio, es decir, en la línea estrella, y lo pasan a otra. Y claro, entonces acá hay un sesgo, entonces también tenemos que tener cuidado con eso. Gracias, John. Y por esta razón se recomienda utilizar distribuciones de colas pesadas para representar esos posibles montos de pérdida. Y la mejor distribución será aquella que sobreestime los eventos de riesgo extremo para ser tenidos en cuenta en la carga de capital. Esto, digamos, esta recomendación, ¿con qué propósito lo hago? Acuérdense que cuando hacemos ajustes de distribución simple o un múltiple, tenemos diferentes pruebas. Entre ellas están los criterios de información, que están el de Akaik, el bayesiano, pero también podemos tener Kolmogorov-Smirnov y también podemos tener Anderson-Darling. Entonces, si yo quiero ajustar el cuerpo de la distribución de probabilidad para severidad, voy a utilizar Kolmogorov-Smirnov, pero miren la sugerencia que les estoy dando. Tenemos que sobreestimar los eventos de riesgo y tenemos que utilizar distribuciones de probabilidad de cola pesada. Entonces, para ese caso, voy a utilizar Anderson-Darling. ¿De acuerdo? ¿Bien? Y, digamos, para terminar esta presentación y ya abarcar el ejemplo numérico, hay que reconocer un concepto clave y es importante cuando estamos utilizando multiplicación y sumas entre distribuciones de probabilidad y tiene que ver con el concepto de convolución. Este concepto de convolución hace referencia a lo siguiente. Si tenemos variables aleatorias idénticamente distribuidas x1, x2, x3 hasta xn con función de distribución f, la enésima convolución de la distribución f se denota por f' n por f y está dada por la sumatoria de nuestras variables aleatorias independientes. Entonces miren que yo puedo sumar la frecuencia por la severidad de una línea de negocio y así para todas las líneas de negocio, ¿de acuerdo? Si quieren ir un poquito más allá y averiguar y mirar algunos papers, les sugiero que lean un poquito sobre el algoritmo de recursión de Panger, ¿de acuerdo? Donde dice que nosotros podemos sumar, ¿cierto? Las líneas de negocio, frecuencia y severidad, con el propósito de obtener las pérdidas agregadas. ¿De acuerdo? Algoritmo de recursión de Panger.
Entonces, voy a terminar ya con esta presentación. Acuérdense que lo puedo hacer llegar por correo. Acá un poquito más adelante decía algunas pruebas formales para ajustar distribuciones, donde tengo el test de chi cuadrado, ¿cierto? El test de Kolmogorov-Smirnov y el Anderson-Dahl. Pero no me voy a detener ahí en la presentación y voy a dar por acabado esta presentación. ¿Ve? Bien, entonces, tengo acá, voy a empezar por riesgo operativo 2, tengo acá 3 ejercicios, ¿bien? Pero me voy a detener en riesgo operativo 2, ¿listo? Donde tengo acá el número de fallas en el sistema por día, ¿listo? Entonces, 306 días no se presentaron fallas, 276 días se presentó una falla y así sucesivamente, una captura de información de 2.556 días. ¿Mm? Y tengo acá el valor de la pérdida. Fíjense que esto solo es una línea de negocio y miren que acá, de alguna manera, tengo información estructurada, ¿cierto? Porque, digamos, yo puedo tener acá 306 ceros, puedo tener 276 unos y así sucesivamente y hacer un ajuste de distribución. Pero yo puedo, a partir de esta información, de esta distribución de frecuencias, utilizar la distribución personalizada. ¿Bien? Y solo sería para una línea de negocio. Acá, en riesgo operativo 1, tengo 2 líneas de negocio, o más bien 2 fallas, una por sistema, perdón, 2 líneas, sistemas y fraude externo, en donde acá hace alusión al número de fallas en el sistema, reportadas históricamente, y la pérdida asociada a cada falla. ¿Ya? Entonces vamos a mirar cómo podemos utilizar la frecuencia, una Poisson, cómo podemos capturar una Poisson a partir de esta información histórica, y ajustes de distribución simple para la pérdida asociada a cada evento de riesgo. ¿Ve? Entonces voy a empezar acá con este ejercicio, voy acá a empezar a generar un perfil, y es que este complemento de Excel me permite hacer simulación de Monte Carlo, optimización, tanto así como lo hace Solver, pero también podemos incluir un poquito de Monte Carlo. Entonces, además de que pueda hacer optimización estática, puede hacer dinámica y estocástica. Están los modelos de pronóstico, análisis de regresión, análisis de series de tiempo, los avanzados ARIMA, si quiero encontrar volatilidad condicional, que puede ser las mutabilidades Garch y todas sus familias, los modelos de máxima similitud, cadenas de Markov o procesos de Markov, líneas de tendencia. Y un cuarto módulo que se encuentra acá, que serían los árboles de decisión. Pero este caso en específico, riesgo operativo, es solo simulación de Monte Carlo. Entonces voy a decirle acá, nuevo perfil, voy a crear un nuevo perfil, donde lo voy a llamar riesgo operativo 2. Voy a generar número de pruebas 5000. Esto va a depender de algo que se conoce como el teorema del límite central y la ley de los grandes números, pero de alguna manera yo puedo utilizar el número de pruebas con el propósito de reducir la precisión del error con respecto a la medida y a la estimación. Y ahorita les muestro cómo es esto. Y es que esa precisión del error tiene que estar por debajo del 5. Eso es lo máximo que yo estoy dispuesto a tolerar, a equivocarme. Y voy a utilizar una secuencia de números aleatorios llamado semilla. Digamos, si ustedes tienen el software o un software de prueba, si yo coloco esta semilla y ustedes colocan la misma semilla, la pérdida esperada va a ser idéntica. ¿De acuerdo? Muy parecida. Y es que como estamos generando números aleatorios, pues si yo no coloco semilla, nos va a dar un poco diferente. ¿Ve? Bien. Ok. Entonces acá ya creé el perfil. Entonces voy a generar, ¿listo? Una distribución discreta a partir de esta información. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, seleccionar esta información, ¿cierto? Copiarla y voy a ir donde quiero pegar esta distribución. ¿Bien? Pero digamos si yo hago un análisis, digamos, totalmente determinista, ¿yo qué hago tradicionalmente? Puedo utilizar la frecuencia relativa, que es un mecanismo de encontrar probabilidades frecuentistas. Entonces yo le puedo decir esto, divido el total de casos. ¿No? Acá tengo la probabilidad de tipo frecuentista, ¿sí? De alguna manera. Y digamos, la probabilidad por la variable aleatoria me daría el valor esperado. Entonces, de manera determinista, yo puedo decir acá una suma producto entre la variable aleatoria y la probabilidad, ¿cierto? Y acá tendría el valor esperado de la frecuencia, ¿bien?
Y acá yo podría utilizar el promedio de esta información histórica, ¿cierto? El promedio. Y la multiplicación sería la pérdida esperada. ¿Listo? Totalmente determinista, ¿bien? Determinista. Pero vamos a involucrar simulaciones y voy a también asignar ajustes o una distribución de probabilidad a esta información histórica. Bien, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar esta información, voy a decirle que quiero pegar este supuesto acá. Entonces voy acá al simulador de riesgo, le digo supuesto de entrada y acá aparece, perdón, que acá no debe tener una fórmula, perfecto, ahora sí, voy a decir, voy a copiar esto, lo voy a pegar por acá, supuesto de entrada, y acá aparecen 45 distribuciones de probabilidad. Pero para este caso va a ser una personalizada porque viene de información acá estructurada a partir de frecuencias. ¿Listo? Entonces le voy a decir personalizada, voy a decirle crear la distribución, entonces como yo había copiado, lo puedo pegar y acá gráfico, digamos, la frecuencia de estos eventos, puedo decirle acá, llamarlo frecuencia, puedo guardar esto si eventualmente lo necesito para el día de mañana y no volver a copiar y pegar, entonces yo puedo guardar esto, voy a guardar esta gráfica acá, más bien esta distribución personalizada en mi escritorio, llamada frecuencia, con una extensión CD, Capstone Distribution, básicamente. Le digo OK, le digo aplicar, cerrar, aquí ya está cargada, le digo OK, y acá ya asignó un número aleatorio que va a depender de la distribución de frecuencias de esta variable aleatoria llamada número de fallas. Es decir, que si yo le doy paso a paso, mire, se va moviendo, ¿cierto? Dependiendo de la probabilidad que tenga la frecuencia relativa. Entonces acá lo más probable es que cuando yo le digo paso a paso, paso a paso, lo más probable es que me den números como 0, 1, ¿cierto? 3, 5, 8 y 10. Eso es lo más probable cuando yo muevo esto. ¿Eh? Perfecto. Ahora, voy a asignar una distribución de probabilidad a esta variable llamada valor de la pérdida. Entonces, selecciono la información histórica, voy acá a herramientas analíticas, le digo ajuste distribución simple, ¿bien? Y acá aparece el tipo de prueba. Yo les dije, podemos utilizar Kolmogorov-Smirnov, estos criterios de información, Anderson-Dallin o ejecutarlas todas y comparar. Sabemos que es una variable de tipo continuo, no es discreto, como la frecuencia es continuo, son montos monetarios. Entonces puedo utilizar Kolmogorov-Smirnov como puedo ser Anderson-Dallin. Ya saben, vamos a utilizar Anderson-Dallin con el propósito de sobreestimar la pérdida y de alguna manera capturar las colas pesadas, las colas gruesas. ¿Eh? Entonces, Anderson-Dallin, ok. Acá en Anderson-Dallin no me da el p-value, lo que me da es el mape, es un ajuste entre la distribución teórica y la distribución empírica. Si yo quiero mirar el p-value, le voy a decir acá cancelar, no voy a utilizar este test. Voy a utilizar el Kolmogorov-Smirnov, donde la hipótesis nula es que la empírica es igual a la teórica, y acá sí nos va a dar el p-value. Miren lo siguiente. Y miren lo siguiente. Utilizando la distribución, la prueba Kolmogorov-Smirnov, la mejor distribución de probabilidad dada la información histórica puede ser una log normal desplazada, una Pearson o una logarítmica normal, pero ya está casi al límite. Y estas no tienen ningún tipo de significancia estadística. Este es el p-value. Acuérdense que el p-value por encima del 5%, eso uno lo puede establecer al 1, al 5 o al 10%. Miren, aquí está por encima del 5, por encima del 10, entonces no rechazo la hipótesis nula. Y la hipótesis nula que me está diciendo que la logarítmica, que la log normal desplazada es igual a la teórica. ¿De acuerdo? Esto perdona, la empírica. Esto es la teórica, ¿cierto? La distribución teórica. Y la empírica es cómo se distribuyen estos datos. ¿Bien? Acá me aparecen algunos momentos de la distribución de probabilidad, como ser el promedio, la desviación estándar, la simetría y la kurtosis. Acá podemos comparar. Y le voy a decir, OK. ¿Eso? Y acá me crea el supuesto de entrada. ¿Y yo qué voy a hacer con este supuesto de entrada? Pues le voy a copiar, ¿cierto? Voy a ir acá donde tengo mi modelo de riesgo operativo 2, lo pego. Perfecto. Y acá estoy generando números. ¿Bien? Ahora, ¿con qué propósito creé este modelo? Yo había creado un modelo determinista, ¿cierto? Frecuencia
por severidad, pero ahora voy a hacer un modelo dinámico incluyendo distribuciones de probabilidad, tanto discreta como una logarítmica normal desplazada. Bien, ahí está, una log normal desplazada. Entonces, le voy a decir que esto es mi pronóstico de salida, lo voy a llamar pérdidas, ¿cierto? Pérdidas o distribución de pérdidas. Ok, y ejecuto la simulación. Acá está. Aquí está. ¿Bien? Entonces, mientras que está ejecutando la simulación de Monte Carlo, voy a, voy a escribir mi correo con el propósito de que ustedes me hagan llegar sus inquietudes, si necesitan, digamos, el software como prueba, este ejercicio que estoy desarrollando acá. ¿No? Entonces voy a escribir mi correito por acá. ¿Sí? Mi correo es el siguiente, miguel.bello software-shop.com. ¿Listo? Ese es mi correo. ¿Bien? Entonces ahí me pueden hacer llegar cualquier tipo de inquietud. Puede que me demore, estoy colapsado de correos, pero de todas maneras yo les voy a dar solución. Y también para llegar este material, ¿listo? Tanto la presentación en PowerPoint como el material que estoy trabajando en Excel, ¿listo? Entonces, este es mi correo, miguel.bello@software-shop.com. Y el video, acuérdense que por temas de edición, esto lo tenemos que pasar al departamento de edición con el propósito de arreglar esas voces y la presentación y todas esas cosas. Entonces, el lunes yo creo que ya estaría disponible. ¿Bien? Entonces, ese es mi correo. Y ya vamos a terminar la simulación. Bien. Perfecto. Entonces, ¿yo qué tengo acá? Por acá voy a estimar la carga de capital. ¿Listo? Entonces voy a calcular el VAR. Entonces el VAR lo voy a calcular al 99.9%. Acá 99,9. ¿Listo? Este sería la máxima pérdida esperada al 99.9% de probabilidad. ¿Bien? Y la media, el valor esperado, sería mi pérdida esperada. ¿Listo? Y la diferencia que existe entre el VAR operacional cargado al 99.9 y esta pérdida esperada sería la pérdida no esperada, lo que tiene que cargar. ¿Bien? Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Voy a hacer esto más bonito, voy a colocar esto tipo 4, ¿ok? Y voy a dibujar acá la media. Ahí está. ¿Bien? Entonces esta sería la pérdida esperada y esta sería la pérdida eh, catastrófica. Y el gap, esta diferencia, sería la pérdida no esperada. Entonces lo que voy a hacer es copiar este gráfico por acá, lo voy a pegar acá, este es el gráfico, ¿bien? Y yo puedo hacer lo siguiente, yo le puedo decir acá al software, genéreme un reporte de las estadísticas del pronóstico que acabé de hacer para las pérdidas, pero no quiero incluir todos estos estadísticos. ¿Qué quiero incluir? Yo solo quiero incluir la media, que es la pérdida esperada, y el percentil 99.9%. Entonces, le voy a decir OK. Perfecto. Entonces, esto sería la pérdida esperada, ¿cierto? Esto sería el operational bar, ¿sí? El bar al 99.9%. Y la diferencia que existe entre el bar y la pérdida esperada sería la pérdida no esperada. ¿Bien?
la frecuencia, ¿listo? Voy a colocar acá la frecuencia simulada. Bien. Voy a colocar acá el monto, ¿cierto? Es decir, la severidad, lo voy a llamar acá severidad. Acá la severidad simulada. Simulada. Acá lo que voy a hacer, las pérdidas, calcular las pérdidas esperadas. Esperadas. Y por acá voy a hacer las pérdidas agregadas. Bien. Bien, y las pérdidas agregadas. Entonces voy a hacer acá una tabla. Perfecto. Y acá voy a calcular las pérdidas agregadas. Aquí está. Bien. Entonces voy a crear otro perfil. No quiero afectar el riesgo operativo 2. Entonces voy a colocar tablas estadísticas, ajuste de distribución. Aquí, listo. Voy a guardar el ejercicio. Y voy a hacer lo siguiente. Severidad, ¿cierto? La severidad y la severidad simulada. Acá sí, de pronto yo creo que me equivoqué por acá. Entonces voy a eliminar esto. Listo, ya con severidad simulada ya tenemos. Entonces me dice frecuencia, ¿listo? ¿Cómo voy a capturar la frecuencia? La frecuencia simulada acá me está diciendo el número de fallas en el sistema que se presentó en enero, en febrero, en marzo, en abril, mayo, junio y así sucesivamente para una data hasta diciembre del 2008. ¿Ya? Entonces voy a hacer una tabla dinámica, ¿sí? Voy a hacer una tabla dinámica con esta información, ¿sí? Voy a hacer tabla dinámica con esta información. Perfecto. Voy a hacer insertar, una tabla dinámica. Ok. Y voy a calcular acá meses, ¿cierto? Y número de fallas acá. ¿Sí? Pero no voy a decir la cuenta, voy a decir que es una suma. Entonces voy a configurar esto, va a ser una suma de eventos. Y me dice que en el año 2000 se presentaron 49 eventos, 2001 39 eventos y así sucesivamente para el número de fallas en el sistema. Entonces voy a calcular acá el promedio con el propósito de capturar el lambda que me exige la distribución Poisson. Entonces voy a copiar esto, lo voy a llevar acá y voy a pegarlo acá. ¿Bien? Aquí está. Bien. Y voy a hacer exactamente lo mismo para fraude externo. Entonces voy a seleccionar esto, información histórica, hago una tabla dinámica. Perfecto. Donde voy a colocar acá meses, voy a colocar número de cheques con firmas falsificadas y le voy a decir que me haga una suma. Ok, perfecto. Y voy a sacar acá el promedio. Aquí está. Perfecto. Bien. Y lo que voy a hacer es copiarlo, llevarlo acá como valor. Bien. Perfecto. Entonces voy a crear un nuevo perfil. No me acuerdo si ya lo había creado. Acá uno puede mirar, cambiar perfil. No, miren, solo tengo uno. Voy a crear uno nuevo perfil. Lo voy a colocar riesgo operativo 1. Voy a colocar 5000 simulaciones. Y voy a colocar la misma semilla. Y le voy a decir OK. Bien. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar los mismos valores, ¿cierto? Pero como voy a utilizar la distribución Poisson, pues le voy a decir acá, me ubico acá, donde voy a asignar la distribución de probabilidad. Le voy a decir supuesto de entrada, busco la distribución Poisson. Mírenla acá está la distribución Poisson. ¿Bien? Lo voy a llamar sistemas y lo voy a vincular a este lambda. Perfecto y perfecto. ¿Bien? Y esto también voy a hacer lo mismo. Yo acá podría copiar, si vinculo todo, podría copiar y pegar, porque es la misma distribución. Pero voy a hacer lo siguiente, voy a copiar esto, perdón, voy a supuesto de entrada. Por acá voy a utilizar una Poisson, que se va a llamar fraude externo. Perfecto. Con un lambda del 26, OK y OK. Perfecto. Entonces acá ya tengo distribuciones para simular la frecuencia. Ahora, la severidad simulada. Entonces,
¿Qué hago? Selecciono esta información histórica, cojo todos los datos, ¿cierto? Todos los datos históricos, le digo ajuste de distribución simple, ¿listo? Simple, ¿bien? Le voy a decir OK, Kolmogorov, Smirnov, OK. Podemos hacerlo por Anderson-Dahlen. Me dice que es una distribución normal, pero yo les dije que como sugerencia vamos a utilizar colas pesadas. Entonces, podemos utilizar una logarítmica normal o una log normal desplazada. ¿Bien? Entonces voy a seleccionar esta logarítmica normal. Miren que sí se puede utilizar, miren el pi-value. Y es que utilizar una normal, acuérdense que es simétrica y es mesocúrtica, ¿de acuerdo? La logarítmica normal no, al igual que la log normal desplazada. ¿Ya? Entonces voy a decirle que voy a utilizar una log normal. Ok. Voy a copiar este supuesto. Acá. Voy a pegar. Ok, acá tengo el valor. Perfecto. Lo voy a colocar signo pesos. Moneda. Perfecto. Y entonces la pérdida esperada sería esto por esto. Y ya lo tengo acá. ¿Listo? Pérdidas esperadas. Y acá, obviamente, va a ser la suma de fraude externo y sistemas. Y ahora falta la pérdida asociada a fraude externo. Selecciono la información, ajuste de distribución simple, Kolmogorov, OK. Me dice que es una logarítmica normal, perfecto, 100%. OK, copio, lo llevo por acá, riesgo operativo 1. Pego este valor acá, OK. Voy a dejarle el mismo formato, moneda, perfecto. Y acá sería la multiplicación de esto por esto. ¿Con qué propósito hice este modelo? Ah, muy bien, para pronosticar las pérdidas agregadas entre sistemas y fraude externo. Pero también podría simular sistemas, fraude externo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que quiero simular sistemas, quiero simular fraude externo y quiero simular las pérdidas agregadas. Ejecuto la simulación, tengo tres resultados, pérdidas agregadas, ¿cierto? Tengo por acá las pérdidas asociadas a fraude externo. Perfecto. Y tengo acá las pérdidas asociadas a fallas en el sistema. ¿De acuerdo? Cuidado. Si yo acá encuentro el percentil al 99.9% y acá el percentil 99.9%, no la vayan a sumar con el propósito de encontrar un VAR operacional como agregado. ¿Listo? Lo que tienen que hacer es sumar la frecuencia de la severidad por línea de negocio y acá utilizar la función suma y simularla, ¿de acuerdo? No lo vayan a hacer por propiedades estadísticas. Y como les dije, mirar el algoritmo de recursión de Peña, ¿listo? Aquí está esta y aquí está este fraude por acá. ¿Bien? Entonces voy a aumentar esto por acá. ¿Bien? Bien, entonces no sé si tienen algún tipo de pregunta, eso es lo que les quería mostrar el día de hoy. Voy a esperar a que se termine la simulación, 5.000 intentos, 5.000 ensayos, y una vez terminado, exporto los resultados como pronóstico de salida. Ya sabemos que el valor esperado es la pérdida esperada, el VAR al 99% es la pérdida catastrófica y el gap entre pérdida catastrófica y pérdida esperada es la pérdida no esperada. Aquí ya está al 70%, aquí ya se va terminando. Recuerden, me pueden escribir un correo con el propósito de mandarles este material. Ah, se me olvidaba decirles esto. ¿Se acuerdan el número de simulaciones que estoy ejecutando? 5.000, ¿cierto? Lo que yo les decía es que este error de precisión con respecto a la media tiene que ser inferior al 5%. ¿Listo? Si no es inferior al 5%, pues la única manera de reducir este error es aumentando el tamaño de muestra. ¿De acuerdo? Es la única manera. Aceptar, perfecto. Acá están los histogramas para la pérdida en sistemas, el histograma para fraude externo, el histograma de pérdidas agregadas. Puedo exportar todos estos resultados, ¿cierto? Como gráficos.
pero me interesa el resultado final y va a ser el siguiente. Herramientas analíticas, crear la tabla estadística del pronóstico para estos tres. Solo me interesa la mediana, el percentil 99.9%. Ok, perfecto. Esta sería, yo acá le podría decir media, que sería la pérdida esperada, percentil, que es la pérdida catastrófica, y acá yo podría llamar la pérdida no esperada como el diferencial entre esto y esto. ¿Bien? Por línea de negocio, ¿listo? Por línea de negocio, perdón, línea de negocio y las pérdidas agregadas. ¿De acuerdo? Entonces, puedo hacer lo siguiente. Esto por acá. Perfecto. Y acá lo tengo. Aquí está. ¿Bien? Y con eso damos por finalizado esta ahorita para la medición de riesgo operativo utilizando simulación. ¿Bien? Claro, Carlos, ahorita te mando el material. Bien. Sí, voy a responder los correos de ahorita de manera inmediata. Si ya me llegan mañana, ¿me voy a qué? Me va a demorar un poco, ¿de acuerdo? Entonces vuelvo a repetir mi correo, lo voy a escribir en el chat a todos. Es el siguiente. Ahí les escribí el correo a todos, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si tienen algún tipo de pregunta. José, no sé si te quedó claro que cuando hice esto, ¿listo? Cuando sumé las dos líneas de negocio. Perfecto. Perfecto, José. Cuando me llegue tu correo, ahí te voy a adjuntar algunas referencias importantes. Sí, John. Acuérdate que acá, digamos, cuando estamos asumiendo, digamos, la multiplicación entre variables aleatorias, acuérdate que los eventos son independientes. ¿Listo? Pero digamos, si tú quieres ir un poquito más allá, tú puedes encontrar correlaciones. Mira lo siguiente. Yo puedo hacer esto. Mira que yo puedo estar ubicado acá en severidad, le puedo decir supuesto de entrada y mira que tú puedes acá correlacionar las variables. ¿Listo? Entonces que yo la quiero correlacionar con sistemas. Ah, no, yo la quiero correlacionar con fraude. No, yo la quiero correlacionar con la que está en F6, que son ajustes de distribución o con riesgo. Tú puedes acá asignar una correlación. ¿Listo? Si tú ya quieres como mejorar un poquito el análisis. ¿Eh? Así no vayas a sumar esto, José. ¿Por qué? Va a dar totalmente diferente. Y es que cuando tú estás multiplicando y sumando distribuciones de probabilidad, lo que resulta con esta sumatoria se conoce como convolución. Y va a dar totalmente diferente. Así tú coges acá el bar al 99, acá el bar al 99, lo sumas, va a dar totalmente diferente. ¿De acuerdo? No lo vayas a hacer. Entonces lo haces más bien por pérdidas agregadas, utilizas la distribución de pérdidas agregadas y encuentras pérdida esperada, pérdida catastrófica, pérdida no esperada, pero a partir de esta función de distribución. ¿Listo? Esto sería como más para la presentación, digamos, de reportes de manera por línea de negocio, pero no para toda la empresa. ¿Eh? Bien, entonces un saludo, espero que les haya gustado y hasta una próxima. ¿Eh?